de la jefe de escuela, una morenita, que el marido trabajaba con Hugo Barrera. Aquí se llaman igual. No, esta. Prevenidos. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Carlos Remberto González. Él es presidente de FENAPES, la Federación Nacional de la Pequeña Empresa. Y quiero discutir con él los efectos que esta nueva reforma fiscal pudiera tener sobre la pequeña y mediana empresa. Yo siempre he sostenido que la columna vertebral de cualquier economía es la pequeña y mediana empresa. Desafortunadamente es precisamente la pequeña y mediana empresa la que sufre la embestida de todas las crisis estructurales que tiene el país. Hablemos de la crisis de seguridad, hablemos de la crisis fiscal, de la crisis económica, y son víctimas de la bestia, lo que yo le llamo al aparato estatal que tiene una hambre insaciable de recursos, que no provee los servicios que necesita la sociedad y que es producto del abuso incremental de la clase política salvadoreña hacia la sociedad. Así que bienvenido, Carlos Remberto. Muchas gracias, Alfredo. Un agradecimiento a nombre de la pequeña empresa de El Salvador por esta oportunidad, pues tú siempre has sido muy amable, igual que el canal, de prestarnos siempre atención, para que nosotros expongamos algunos criterios de interés nacional que relacionan a la pequeña y mediana empresa de El Salvador. Muchas gracias, Alfredo. ¿Por qué no comenzamos con esta nueva iniciativa fiscal que yo he mantenido que quien va a terminar pagándola es la gente más humilde y la pequeña empresa? Definitivamente, Alfredo, tú tienes razón al expresar eso. Pues en todas partes del mundo, cuando se dice este es un impuesto solo para los ricos, eso es una gran mentira, pues porque los ricos lo que hacen simplemente trasladan en sus productos el costo. Y al final de cuentas quien lo viene pagando pues es la gente, la clase media o la gente de abajo. Entonces de ahí creo yo que partiendo de esa primicia en la federación, pues lógicamente los impuestos no le gustan a nadie. No estamos de acuerdo, por supuesto, en ningún impuesto así, más que todo cuando se ponen, cuando comienza un gobierno, cuando hubo un gobierno de salida, sentimos nosotros que por qué si un impuesto es sano, ¿por qué no hacerlo en tiempos normales? Para que haya tiempo de exponer los motivos y las necesidades que tiene el Estado. Todos sabemos de que el Estado salvadoreño tiene grandes necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos al ministro de Obras Públicas, que todo el mundo dice que es un buen ministro, yo creo que también que es un buen ministro. Hace carreteras, pero como que no tenemos el sentido de la estética, de la excelencia. A la par de que hacen la carretera, estamos viendo un tramo de carretera que está toda así parchada. Entonces digo yo, ¿por qué no buscar la excelencia y que todo esté perfecto? Pues, me explico. Puede hacer que el ministro también no tenga recursos, ¿no? Puede hacer que él tenga un sentido de la excelencia y de la alta calidad y de la estética, pero que no hayan recursos para hacer eso. Entonces ahí el Estado necesita recursos, muy comprensibles. Tal vez es el momento en que se plantea esta cosa y la premura. Entonces no le deje espacio a la gente a pensar pues de que de a dónde, cómo se va a recomponer, porque una empresa para pagar más impuestos o una persona para pagar más impuestos, lógicamente tiene que ver cómo se sacrifica, cómo se aprieta el cincho. Y repito, los impuestos nunca perjudican a los grandes, porque los grandes saben cómo desquitársela, pues, porque dicen, bueno, yo soy fabricante de medicina, pues, o soy fabricante de jaleas, o soy fabricante de ropa, o cualquier cosa. Entonces, lo que hacen son los periódicos, por ejemplo, le van a poner impuestos a los periódicos, lo que van a hacer es venderlos más caros, los anuncios. Entonces, y siempre la clase de abajo. Entonces, esa primicia no se debe de vender. Yo valoro mucho el trabajo que está haciendo Carlos Cáceres, creo que ha sido un buen ministro de Hacienda porque ha buscado recursos y ha sido el ministro en la historia que ha conseguido más recursos, más de $1.000 millones
más al año de recursos. Pero la recaudación ha sido un éxito, así es, porque este es el gobierno que más dinero ha tenido en la historia de El Salvador. Correcto. Lo que ha fracasado estrepitosamente es la administración. Y el gasto, sí, que en el lugar de invertirlo, con algunas excepciones honrosas como la del Ministerio de Obras Públicas, el resto ha sido gasto. Sí. Digamos, ¿quién no va a estar a favor de la educación? Claro. La clave es no gastar en educación, sino que invertir en educación. ¿Quién no va a estar a favor de la salud? Claro. Pero hay que administrar bien el aparato de salud. Sí. Es que hay una cosa también, Alfredo, que no sé por qué el gobierno no lo vende. Es lo que se llama el impuesto más caro, que es la inflación. La inflación galopante que tenemos, por ejemplo, yo comparo, mi esposa es abogada y notario, y le digo, mire, usted con $100 hace 14 años, ¿cuánto compraba? Hoy no estoy comprando, me dice, ni la mitad, 14 años después, con $100. Y eso que estamos dolarizados. Correcto. Y que no vivimos en Venezuela. Correcto. Entonces, imagínate la inflación. Entonces los gobiernos, yo no sé por qué no dicen, miren, la etapa inflacionaria nos golpea en esta parte. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ocultar. Ahora, el pueblo, hay que decirlo también, está viendo con satisfacción y esperanza que el nuevo presidente se ve que es una persona más prudente, ¿verdad? Se ve que va a administrar, comenzó dando un ejemplo con la austeridad en el traspaso, pues va a ser, creo que el traspaso después de más barato en toda la época, después de la posguerra. Creo que entonces eso hay que aceptárselo al profesor como un gran logro, pues porque ahí nos estamos ahorrando más de $1 millón no, y como Estado. Y después de eso el hombre ha dicho, miren, yo soy una persona humilde, me voy a quedar viviendo en mi casa, voy a bajar el aparato de seguridad. Es realmente él una persona que todo el mundo la respeta, inclusive la quiere, pues sacar 1,5 millones de votos no es fácil. Entonces no hay por qué andar con esas grandes escoltas ahí cuidándolo. ¿Para qué? Pues, si nadie le va a intentar hacer nada, simplemente a lo más que pegar a la gente y decirle, mira, señor presidente, queremos esto y esto. Entonces hay que admirarlo. Creo que son buenos signos de austeridad, porque lo que quiere un país pobre como este es austeridad y aprovechar al máximo los recursos que se tengan. Entonces el presidente electo parece que tiene ese sentido de prudencia. Yo estoy muy entusiasmado con esos nuevos signos, porque creo que si se maneja así el gobierno con austeridad, pues vamos a ahorrar varios millones de dólares al año, para que podamos invertirlo mejor en hospitales, en educación, en fomentar a la pequeña empresa. En este país somos empresarios casi todos, y los que no son quieren ser. Hay que aprovechar eso, dándoles oportunidades. Imagínate lo que cuesta una cárcel, los policías, darles de comer a los presos, es un montón de plata. Saldría más fácil tener programas maestros para fomentar la productividad a través de las pequeñas y microempresas para que esto genere empleo. Es un proceso un poco más lento, pero es más seguro. Pero eso de estar solo en la etapa represiva, construyendo más cárceles, buscando más policías para que capturen a los supuestos delincuentes o a los delincuentes, me parece a mí que es muy inmediatista, es una política muy inmediatista que no está tropicalizada. Quizás se ha visto en otros lados que se reprime así la delincuencia, pero debemos de tropicalizar las medidas porque El Salvador es otro país. No, y como tú dices, el mensaje que está enviando es un mensaje, por lo menos como veo para nosotros dos, es esperanzador. Sí, claro. Ahora es similar al mensaje que ha enviado Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Correcto. Que se quedó viviendo en su casa, anda en su mismo volvajencito que siempre ha tenido. Ahora, yo a la par de eso, quisiera que Salvador también tuviera la sabiduría que tiene Pepe Mujica, ¿verdad? Claro. Porque Pepe Mujica es un hombre pues que viene de la guerrilla, él era tupamaro, sin embargo, con el correr de las canas, es un hombre que ha adquirido mucha visión, mucha filosofía, y creo que ha venido a darle a Uruguay cierta estabilidad, producto de la sensatez. Correcto. Y de la humildad. Correcto. Y de la honestidad, que es precisamente los ingredientes que necesita El Salvador. Claro. Bueno, ya el presidente electo dijo, mi referencia es Mujica. Ojalá, como tú dices, de que cabalmente siga eso y que le logre imprimir a todo su gabinete esa mística de austeridad. Ahí solo faltaría ver si la gente que ha puesto pues tiene la capacidad para desarrollar también esas cosas, porque yo siento de que zapatero a tus zapatos, pues un buen ministro de salud tendría que ser un buen médico,
un buen ministro de tal cosa, de obras públicas. Bueno, en este caso Gerson ya demostró que tiene alguna capacidad, tal vez dándole recursos, pone más estética a la ciudad, porque sí, la carretera pues parece toda parchada, han hecho tramos nuevos, pero deja mucho que desear, hay muchos hoyos en las calles, que ahí por el Fovial es increíble, ahí donde está todo el montón de hoyos, digo yo, y este director de Fovial que pasa todos los días aquí, ¿por qué no manda a tener una capita de... ¿verdad? Porque si tú vas carretera al puerto, ahí vas a ver deteriorada esa carretera. Entonces, hay cosas que uno no se explica que por qué no las hacen. ¿Será por el costo? ¿Será por desatención, negligencia? No sé. Y así podemos ver otras áreas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha dejado mucho que desear, a pesar de que la doctora es muy respetada, la que fue ministra, muy respetada por todos, por su edad, no, por su experiencia, pero es una señora que ya no, pasó su época. Pero es una mujer ejemplar. Claro. Yo te voy a decir, yo le tengo un gran aprecio y respeto a la doctora y sinceramente yo creo que ha hecho un buen trabajo. Lo que pasa es que ese monstruo no lo doma cualquiera, ¿verdad? Claro. Especialmente si no hay voluntad política. Por eso, pero te digo, es que ella estaría bien como asesora, siento yo, pero en la parte ejecutiva siento yo que no, porque hay que desplazarse a los hospitales con alguna facilidad, yo no sé. Pero yo la respeto mucho y siento de que hizo muy bien Mauricio Funes en tenerla como ministro, pero siento de que hay que ponerle más agilidad porque en los hospitales hay serios problemas. Si tú te vas al hospital Zacamil, al hospital Rosales, al hospital de no sé, el que esté en los planes, bueno, todos los hospitales que visitas, hay problemas. Hay problemas que antes no se veían, pues. Entonces, eso para mí no es que sea la doctora negligente, ni que a lo mejor hay algunos aspectos que le faltan. Y así te podría mencionar, sin embargo, la Cancillería ha funcionado muy bien, más que todo en la parte de la cooperación internacional. La Cancillería, excelente, porque hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Ahí está el viceministro Carlos Castaneda en la parte de la cooperación, excelente. Este señor Miranda, excelente. Hugo Martínez, excelente. Para mí la Cancillería... Gerson Martínez. Hugo Martínez. Hugo Martínez. Para mí la Cancillería es el y después sigue Turismo, que ha hecho algo, y no sé, y después Obras Públicas, y hay otros ministerios, porque no todo ha estado mal. Lo que sucede es que tal vez no se habló de los costos, pues si $1.000 millones de ahora no van a ser $1.000 millones para el otro año. Pero mira, si vos administras bien todo, cualquier cosa te hace que te crezca. Yo estoy de acuerdo contigo que en este gobierno se han hecho cosas buenas y que hay gente valiosa en este gobierno. Pero a mí me parece que donde estriba el desastre es primero en darle de comer a la bestia de una manera tan abierta y tan descontrolada. O sea, el aparato estatal ha crecido enormemente, la burocracia ha crecido enormemente, y tú ves que muchos problemas burocráticos han estorbado el crecimiento. Y aquí quiero que volvamos a ver lo de la pequeña empresa, porque son los primeros víctimas. Para ponerte un ejemplo, aquí en El Salvador se había avanzado muchísimo en el CA4. Sí. Tú que eres parlamentario centroamericano, estás consciente del retroceso que eso ha significado. Eso afecta al turismo, eso afecta al comercio. Inclusive yo creo que no ayuda a la seguridad, porque yo siento que en el problema de seguridad ese tipo de medidas no resuelve ningún problema, ni siquiera del contrabando. Así es. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, he sido uno de los que ha protestado siempre ya que por qué no reclamamos al gobierno la parte esa de que por qué hemos retrocedido 20 años. En esa parte ya teníamos el paso fácil, porque tú presentabas tu día y ibas para... Hoy no, dicen que para detener el contrabando, eso es absurdo, si el contrabando no se detiene así, pues de esa forma. Además el contrabando no entra por la frontera, pues, y si entra por la frontera es con anuencia de alguien, porque no puede pasar un contrabando. Pero ahí es discriminado, vas tú con tu familia a pasear, tenés que bajarte, enseñar y dar todos los trámites. Y como tú dices, eso detiene la integración económica, detiene el turismo y esa es plata que se pierde, porque la gente, por no estar pasando por tanta frontera, es más fácil agarrar un avión y irse a Miami a pasear, ¿va?
Entonces yo siento que por ahí tienen que haber algún tipo de reflexiones que los funcionarios tienen que saber qué es lo que están haciendo. Pero pasa también porque ponen a funcionarios que no tienen la capacidad de analizar las verdaderas soluciones a los verdaderos problemas, no que se van por lo más fácil. Les dicen, mire, ahí pasó un señor con un niño y como que se lo había robado. Ah, pues cierren la frontera. Cuando debían de investigar qué es lo que pasa, pues, y cuál es la causa y cuál es el efecto. No, es simplemente lo más fácil, pongan un túmulo, cierren allí. Hubo un tiempo aquí que había de esas, ¿cómo se llama? Plumas allá en el pueblito en Aguachapán habían puesto una. Allá cuando vieron que en Aguachapán habían puesto eso, en Jalpatagua pusieron otra. Entonces, esas cosas son absurdas. Les digo, mire, si seguimos así, cada municipio va a poner su pluma y va a querer cobrar peaje. Absurdo. Y así pues podríamos ir enumerando un montón de cosas que son parte del subdesarrollo político que tenemos y cultural inclusive, porque una gente que esté culturizada y educada no se le ocurre que ese tipo de cosas, hombre, va más allá. Así es que yo siempre he sido una gente que me gusta reconocer los méritos de las personas, pero también me ha gustado criticar, porque si no criticamos, sanamente por supuesto, nunca se arreglan las cosas, ¿no? No, y en el próximo segmento, Carlos Remberto, quiero que volvamos a retomar la pequeña y mediana empresa, porque yo creo que la única manera de resolver los problemas de El Salvador es a través de la productividad. Definitivamente. Y todas estas medidas que se están queriendo impulsar son un atentado contra la inversión, son un atentado contra la creación de fuentes de empleo, son un atentado contra la productividad, porque recursos que se pueden invertir en ser más eficientes o ampliar mercados, se tienen que invertir en darle de comer a la bestia. Y esto creo que tienen que meditar profundamente el nuevo gobierno, que tiene la oportunidad de darle vuelta a la página, pero vamos a hablar de la pequeña y mediana empresa, porque yo creo que este gobierno tiene que tomar en consideración las necesidades y las aspiraciones de los pequeños y medianos empresarios. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Carlos Remberto, ¿qué piensa hacer la FENAPES y la pequeña y mediana empresa con respecto a estos nuevos proyectos? O sea, porque yo sí creo que la unión hace la fuerza. No sé si ustedes han tenido comunicación con ANEP o con la Cámara de Comercio a manera de coordinar esfuerzos para hacer realizar al gobierno el error en que podría caer. Bueno, ayer, el miércoles tuvimos una reunión de consejo directivo de FENAPES y analizamos de que hemos puesto un economista y un abogado a estudiar los impuestos y vamos a emitir un comunicado público a través de la televisión y los medios escritos para dar nuestra posición, porque creemos de que, como tú dices, no es una cosa que le afecta a la ANEP ni a FENAPES, es una cosa que le va a afectar a todo el pueblo salvadoreño y por lo tanto como representativos de un sector mayoritario tenemos que estar, porque aquí también vamos a tratar de que este gobierno imprima la cultura del servicio, porque todos cuando llegan al poder creen que el pueblo les da el poder para tener poder, les ha dado el poder para que administren los recursos del Estado de una manera proba y austera. Vea, con austeridad, no les ha dado el poder. Entonces cuando llegan los funcionarios dicen, hoy tengo poder, y empiezan a ejercer el poder de una manera negativa. El poder se le da para que administren bien y puedan hacer el bien para el pueblo. Yo así lo entiendo. Entonces, esa cultura hay que empezar a hacer. Entonces, cuando tengamos esa cultura, decir, bueno, miren señores, yo aquí tengo un presupuesto para hacer obras de beneficio de la municipalidad, de la comunidad, del país, etcétera. Entonces las cosas van a empezar a cambiar. Pero si yo sigo pensando que se me dé el poder para que yo andar en buena camioneta, para tener viáticos, para andar viajando, entonces el concepto va a estar errado y nunca va a salir adelante. Otra cosa, el gobierno tiene que escuchar a todos los sectores, oír todas las opiniones, no rodearse solo del grupo de ellos. Por ejemplo, nosotros como FENAPES no hemos tenido ninguna reunión todavía. Esperamos que se nos llame para decirles, miren señores, nuestra posición con respecto a la política económica enfocada a la pequeña empresa es esta. Esto es lo que queremos nosotros, porque este país todos queremos ser comerciantes. Los que no somos queremos serlo. Y los que ya somos queremos permanecer ahí produciendo. Y este país tan pequeño en territorio, pero su abundancia y su riqueza está en la gente. Ningún gobierno lo ha sabido aprovechar. De decir, miren señores, en vez de estar gastando en cárceles, en represión, en policías, todo eso es necesario, pero moderadamente. Pero más que todo hay que invertir en las estructuras. ¿A dónde están las estructuras productivas de este país? En la gente. Hay que hacer más empresarios. Por ejemplo, yo hace poquito juramenté a 50 jóvenes de la universidad, de la ESEN, de la Matías Delgado y de la Evangélica. Todos van a ser profesionales en 6 meses, pero les estamos dando charlas para que ellos no digan, mira, tenemos un título en El Salvador casi es simbólico, es una satisfacción personal, porque buscan empleo, no hay. Pero si llevan ellos en la mentalidad de que son profesionales, pero que pueden ser empresarios al mismo tiempo, entonces la cosa cambia. Van a ser buenos administradores, buenos abogados, administrando sus propios negocios y haciendo, pues, cuando les salga la oportunidad del empleo. Pero porque si no es así, ¿qué hace la gente? Se va fuera del país frustrada. Y entonces nos va quedando solo la gente que no quiere trabajar, porque en la sociedad hay de todo, hay gente productiva, gente improductiva, y gente que se dedica a la delincuencia porque no hay empleo, otros porque ya son así, malacates, como decimos, de nacimiento, hay de todo. Entonces la sociedad y el Estado tienen que oír a los sectores, decir, miren, cuál es su punto de vista para resolver los problemas económicos, cuáles son los problemas de la pequeña y mediana empresa, cómo creen ustedes que podemos generar empleo, porque la pequeña empresa con $1,000 te crea un empleo, la gran empresa necesita $10,000, y después de eso, entre más grande la empresa, tiende a mecanizarse, y cuando se mecaniza, entonces mano de obra casi no hay. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Yo entiendo, por ejemplo, el gobierno ha estado reuniendo con ANEP para ver más que todo aspectos políticos, siento yo, de que cómo vamos a hacer con tal cosa, pero aspectos políticos, pero el aspecto de la productividad no veo que la hayan tocado, sinceramente. Y antes, yo siempre he sido, tú sabes que soy un luchador social por la empresa privada, en especial por la pequeña empresa. Antes participaba, por ejemplo, cuando Duarte estaba ahí, nos mandaba a llamar a todos, y miren, ¿y ustedes qué opinan? Pues? Y los gobiernos militares ya no se digan, nos tomaban en cuenta en todos los aspectos. Es más, hay leyes en algunas gremiales que dice la representación de FENAPES tienen que haber aquí, Hoy nada de eso, pues entonces esperamos pues que con el profesor Sánchez Serén esta cosa cambie. Eso es lo que esperamos, porque si no, vamos a tener nosotros que estar haciendo la crítica constructiva siempre. Ellos le llaman oposición, no importa, pues que crea lo que quiera, pero nosotros no podemos estar callados ante la indiferencia del Estado. El Estado tiene que saber
que aquí existe gran empresa, pequeña y mediana empresa, y que la pequeña y mediana empresa es el vivero para los grandes empresarios. Todos queremos ser grandes empresarios, si no, pues no, ¿verdad? Entonces, yo una vez di una charla sobre eso y a la gente le gustó mucho. Y estuvo mucha gente ahí que en ese momento, hace 30 años eran pequeños empresarios, hoy son grandes empresarios. Yo los felicito y me alegro, porque de eso se trata. Entonces, no hay que creer que está divorciada la filosofía del pequeño y mediano empresario con la gran empresa. No, si es la misma filosofía, simplemente es un tránsito. Es transitorio el que yo sea pequeño hoy, mañana puedo ser mediano, puedo ser grande, o al revés, también puedo ser grande hoy y mañana, si me descuido, mi empresa va a decaer. O si el Estado no tiene las políticas adecuadas como para fomentar la riqueza en este país. Pero sí, estoy claro yo, y siempre he estado claro de que solo a través de la empresa privada, ¿verdad?, fomentando a la pequeña empresa, podemos salir adelante en este país. El turismo, para el turismo, ¿qué necesitamos? Empresarios de turismo. Para fábricas necesitamos empresarios industriales. Y así va la cosa. Y somos los generadores de empleo, porque estar con esta teoría me acuerdo de J.M. Keynes, que por los años 30 en los Estados Unidos, para la recesión, ocuparon de que el Estado era el principal empleador. Los ponían a tapar hoyos y después los destapaban y los volvían a tapar, pero porque era una crisis, una emergencia. Pero estos países que no tienen ninguna riqueza, ninguna productividad, no pueden darse el lujo de ser el principal empleador. Tú mencionaste una palabra que para mí es clave, Carlos Remberto, que es la palabra productividad. Y esa es la diferencia entre aquel que nunca ha producido y que ahora está en una posición de dirigir los destinos de cualquier sector, y él cree que dar un empleo político para parquear a sus correligionarios ya es un logro, y es al revés. O sea, le está consumiendo la oportunidad a los recursos para aumentar la productividad. Correcto, estamos de acuerdo. Es que yo creo que los recursos tienen que emplearse bien. Y no hay mejor forma, por ejemplo, los subsidios. Yo estoy de acuerdo con los subsidios porque este país es bastante... Pero creo que a la par de los subsidios debería estar enseñándole la cañita de pescar. Mire, señor, este pescado se lo he traído frito y hasta sin espinas hoy, pero aquí está la varita de pescar, porque ahí en el lago usted tiene que aprender a pescar, porque yo no voy a venir toda la vida a darle el pescado frito ya, sin espinas y volteadito. Entonces creo yo que a la par de los subsidios, y la parte social tiene que ir también la capacitación para que la gente entienda. Si este país siempre ha sido de gente productiva y trabajadora, hombre, si hasta nos decían el Japón de Centroamérica, ¿verdad? Y era por una razón de que éramos trabajadores. Hoy con las famosas remesas, pues que son casi 4.000 millones de dólares que nos vienen al año de remesas, que eso ha venido a que mucha gente se descarte. Cuando tú visitas los países asiáticos, por ejemplo, Taiwán, Singapur y todos los países, y tú vas a visitar las casas, no vas a ver a nadie acostado en las hamacas a las 10 ni a las 12 del día. Aquí tú te vas por los campesinos por rancho, lo primero que hacen a las 12 es estar acostaditos ya, descansando. Entonces, me explico, como que eso de ser los más trabajadores del mundo, como que ya no es tan cierto, sí, por los famosos subsidios y las ayudas. Ahora, yo estoy de acuerdo, pero eso tiene que ser una cuestión temporal. Mientras se le enseña a la persona a pescar, pues, pero no va a ser todo el tiempo. Mucho tiene que ver con los incentivos positivos y los incentivos perversos, ¿verdad? Claro. O sea, esa capacidad empresarial que existe, que es nato en el salvadoreño, se mata cuando le das incentivos negativos. O sea, quiero retomar a la pequeña y mediana empresa. Y quisiera que nos ilustraras la burocracia que se necesita para iniciar y mantener un negocio funcionando a pequeña y mediana escala. Eso ahoga la iniciativa privada. Claro, es que cuando un país está mal organizado, la burocracia estatal va creciendo y eso no genera ninguna riqueza. Es que hay que generar gente que produzca impuestos. Y los que producen los impuestos es la gente que trabaja. Porque si tú tienes dinero, compras y vendes. Y cuando compras y vendes, estás generando impuestos. Así de fácil. Por eso digo yo de que hay que fomentar, pero aquí se van por las líneas ortodoxas. ¿Verdad? Se van a ofrecer, hacen unos planes, una papelocracia, una burocracia en papeles, ¿verdad? Planes lindos en papeles, pero que en la práctica nunca funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque estamos acostumbrados a ir a copiar cosas afuera.
pero allá afuera es otro país, eso se les olvida que es otro país. Y aquí tenemos que tropicalizar las oportunidades. Ve a decirte aquí, sabemos de que, por ejemplo, aquí hay 20 gentes que están desocupadas. Se le dice, mire señor, ¿usted qué puede hacer? Que yo soy sastre, vaya, venga, aquí tiene para que ponga su sastrería. Que yo soy pupusera, vaya, aquí tiene para que ponga su pupusería. Que yo soy albañil, vaya a trabajar de albañil. Y así, a modo que toda la gente vaya buscando algo que hacer, porque no hay nada peor que una mente que esté descansadita. Y aquí, ¿te acuerdas de la famosa ley de formación profesional? Yo escribí, ahí te voy a mandar un día lo que yo escribí con relación a eso, hace un montón de años, 30 años, esta ley va a ser perjudicial, les dije, porque hoy quieren, de esa ley dice de que si tú le enseñas a alguien, le pagues. Entonces es absurdo, como que vayas a la universidad y que la universidad te pague a vos en vez de que tú le pagues a la universidad. Ahí están los hechos, los hipotes en la calle vagando. Antes no, si los hipotes estaban o aprendiendo un oficio o estudiando. Hoy no, están en las esquinas, ni estudian y ni aprenden oficio, por la famosa ley de formación profesional. Así es que por ahí hay un montón de cositas. Cada municipalidad debía tener sus talleres vocacionales. Cada municipalidad, en donde se le enseña a los jóvenes a aprender un oficio. No, y las municipalidades con una filosofía de fomentar la inversión, claro. O sea, de facilitar la generación de empleo. Mis experiencias han sido tristes, en que muchas veces las alcaldías se enfocan en cómo exprimir los negocios. Así es. O sea, ven a los negocios como una vaca a ordeñarla, y no como una fuente de prosperidad para la comunidad. No solo de una manera directa, también existe el efecto indirecto, claro. Especialmente en la pequeña y mediana empresa. Claro, fíjate que cuando tú pones un negocio en un pueblo, el alcalde está pensando de cuánto le vas a pagar de impuestos. Cuando debería ser al revés, debe decir, mire señor, ¿y usted cuántos empleos va a generar aquí? Eso debe ser lo primero. ¿Y en qué le puedo ayudar? ¿Y en qué le puedo ayudar para que su proyecto sea un éxito? No, van viendo, ajá, ¿y usted cuánto piensa vender? Ah, usted va a pagar tanto de impuestos. Y ya van con aquella mentalidad negativa de los famosos impuestos, cuando deberían de llegar a ver de que cuántos ciudadanos de esa municipalidad van a tener empleo, y esos al tener empleo van a tener dinero, y al tener dinero van a gastar, y al gastar van a generar los famosos impuestos indirectos como el IVA y otras cosas. Pues así debe ser la mentalidad. Entonces, por eso hay que culturizar a nuestra gente, hay que culturizar inclusive a los políticos. ¿Por qué no? Para que cuando lleguen a servicio de la gente, pues sepan cómo servirle a la gente. Y no simplemente decir, aquí estoy yo soy el alcalde, yo soy el que mando, yo soy aquí, hago y deshago. Eso no es así. Entonces, esa es una cultura negativa que tenemos que ir viendo cómo se va apartando, pues, y darles capacitaciones a los alcaldes, capacitaciones, y hasta a los diputados hay que capacitarlos, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay que capacitar a todo el mundo para que tenga el espíritu de servicio. No estoy diciendo que estos que están no lo tienen, claro que lo tienen, pero hay mucha gente nueva que llega, sí, que no sabe qué hacer. A veces creo que ese espíritu lo tienen bien dormidito. Pues hay que despertárselo, ¿verdad? Hay que despertárselo. Esta es una crítica constructiva de lo que hay que hacer, pues el país lo que necesita, un país en vías de desarrollo lo que necesita es servicio. Lo que necesita es entrega de sus funcionarios para su pueblo. Y pensar siempre en la gente, como dice alguien por ahí, pensar en la gente, y la mejor manera de pensar en la gente es haciéndola productiva, haciendo que sea autosuficiente, que no esté dependiendo ni del gobierno, ni de los familiares, ni de políticas, no, que el trabajo. A mí me decía mi abuelita, mire hijo, el gobierno que esté, si usted no trabaja, no va a comer, usted trabaje, ingéniesela para ser empresario, que solo así le va a ir bien, no hay otra forma. Pues yo traté de seguir y cuando no le he hecho caso me va mal, ¿verdad? Así es que esos dichos de los abuelos son sabios. Era la sabiduría milenaria de los pueblos entregada de generación en generación. Así es. En el próximo segmento quisiera que habláramos de las grandes deudas del Estado, que es la seguridad, Carlos Remberto, porque yo insisto que de las primeras y principales víctimas de la inseguridad no solo es el ciudadano común y corriente, sino que la pequeña y mediana empresa, que está agobiada por la extorsión, agobiada por la falta de apoyo y de reglas claras, que yo creo que están destrozando ese deseo de emprendedurismo que es nato en el salvadoreño. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Carlos Remberto, estabas contando una anécdota simpática de tus tiempos de niñez y juventud. Tal vez las puedes repetir porque me cayó muy en gracia. Pues sí, no, te explicaba de que antes, por ejemplo, uno se salía, yo me salí un par de veces de la escuela con otros amigos a andar baboseando ahí, nos encontraban en la esquina de la guardia, y ¿usted hijo de quién es? Ah, no, yo hijo de la niña Sara González, y mi mamá mandaba un poquito en el pueblo. Ah, véngase para acá. Estas son horas de estudiar o de trabajar, no andar pagando. Eso le generaba a uno una disciplina y una cultura que hoy no existe. Hoy andan un montón de muchachos ahora, jóvenes de 15 años en la calle vagando, ¿haciendo qué pues? No, peor aún, y haciendo, en la mara. Y delinquiendo, que es lo peor. Las autoridades los ven ahí que andan ahí y no le dicen absolutamente nada. Eso no puede ser. Antes había respeto, o sea, para mí los depredadores más grandes, por lo menos en aquellas propiedades que están cerca de los pueblos o de colonias o lo que sea, son la gente que se mete a robar leña. Claro. ¿No? O sea, a mí ya me acabaron una finca de café a puro robo de leña. Entonces, en ese sentido, el pequeño empresario y el pequeño agricultor y el pequeño comerciante sufre ese embate porque no tiene cómo defenderse. Claro. Y muchas veces es su única fuente de subsistencia. Sí, fíjate que hay gente que logra reunir con grandes esfuerzos un dinerito, pone su sastrería, al día siguiente está el Ministerio de Trabajo, el Seguro Social y los extorsionistas. El Estado queriéndole caer encima con los impuestos. Y los extorsionistas también. Entonces, yo estaba en Figape de presidente, otra anécdota, le presté 30,000 colones a un señor, una sastrería. Y póngale en San Jacinto, en tal lugar, ahí le va a pegar. Al mes llega el señor, mire, me dijo, yo le vengo a regresar el préstamo. Solo fui que invertí 10,000 colones aquí, pero miren, abriendo el zaguán, ni el rótulo había puesto, estaba el Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, no sé quién me dijo. Y uno fulano ahí que les diera la famosa renta, te estoy hablando hace 14 años. Entonces me dijo, no es posible, entonces el hombre, mejor me voy a ir para Estados Unidos. Un pequeño negocito te estoy hablando. Y así la gente pone su negocito allá por Soyapango y lo extorsiona. Y no hay plata que ajuste así. A los buceros a cada ratito, el que alcanza. Y lo peor que la delincuencia agarra al que está más fácil. ¿Verdad? ¿Y quiénes son los que están más fáciles? Los de la pequeña empresa. Porque la gran empresa tiene su seguridad, es más difícil extorsionarlo. Pero la pequeña empresa que lo encuentra en el camino. Al empleado que viene en el bus, que tal vez trae solo para el bus y para darle de comer a sus hijos, ahí nomás lo asaltan, le roban el celular. Es un país anárquico, pues el que hemos caído porque ha habido demasiada complacencia al principio. Yo siento de que el asunto de los derechos humanos tiene que funcionar, pero también tiene que funcionar para la gente honrada. Sí. No, es que tiene que funcionar para la gente honrada. Pues sí, pero aquí como que al revés, va, como que andan viendo que a los señores de la delincuencia no les pase nada. Y todos los días sucede de que hay gente asaltada, hay gente que no dice nada, me explico, por temor pues, y no hay ni el chapulín colorado que lo salve. Entonces estamos en un país bastante delicado, que si no se toman medidas drásticas, y las medidas drásticas tienen que ser no hablar de reinserción como una forma teórica. La mejor forma de reinsertar a la gente es enseñándole a trabajar y dándole los recursos, hombre. ¿Verdad? Es la única forma como la gente se incorpora. Pero si el Estado no le da recursos, cometen aquí tantos errores. El Figape, que era la única institución que le daba dinero a la pequeña empresa con alguna grande facilidad, lo cerraron. Y aceptan hoy solo gente del sistema, el famoso Bandesal. Si allí te piden hasta la escritura de tu abuelita. De ahí ponen el famoso DICON, que si vos durante la guerra quedaste mal con alguien, no te dieron muerte civil. ¿Por qué no te llaman y te dicen, mire señor, usted debe $10,000 aquí, ¿verdad? Y usted le damos estas facilidades, es más, sin intereses para que usted pague y se vuelva a reinsertar. Hay gente que ha pagado el famoso DICON y pasan años y nunca... Y llegas al banco que te vuelvan a dar otro crédito, no te lo dan porque estás en el famoso DICON. Un montón de cosas que son tonterías en un país en vías de desarrollo. Ahí está el país. ¿Y cómo va a crecer? No, y si eso lo va multiplicando por las diferentes medidas, claro, hay una acumulación de obstáculos que, te digo, destruyen el tejido productivo de este país. La última, el famoso impuesto a las transacciones.
que dicen que solo va a ser arriba de $750. Describinos tú si la pequeña y mediana empresa no hace cientos de transacciones mensuales de esa cantidad. Claro. O sea, ese es un ordeño más, Claro. un obstáculo más, un desincentivo más a querer trabajar aquí en El Salvador. Claro, definitivamente. Imagínate, si tú metes $750 a tu cuenta, tenés que pagar. Cuando haces un cheque para pagar, tenés que volver a pagar. Y el otro señor que lo tiene que volver a pagar. Es una cosa en cascada. Siento yo de que como que yo quiero creer que no, están con buenas intenciones, pero eso realmente desmotiva. ¿Quién va a querer poner una pequeña empresa en donde por cada vez que se mueva con $750 le van a estar cobrando impuestos, hombre? Entonces eso desmotiva totalmente. Si $750 devaluados no es nada, realmente. No es nada, $750. Entonces yo creo que sobre esos temas son los que nosotros queremos platicarle como pequeña empresa al gobierno y decirle, miren, no, estas cosas como que se le fue la mano. Y hay otras medidas ahí que realmente afectan. Yo no digo que el Estado no tiene, claro que tiene que cobrar impuestos, pero también el Estado tiene que tener la responsabilidad de devolver los impuestos ¿en qué? En buenos hospitales, buenas carreteras, buenas escuelas. Darle el servicio a la comunidad. Porque cuando te dan, en Suecia la gente paga más del 50% de impuestos, pero se lo regresan en cuestiones sociales. Así sí, da gusto pagar, pero cuando tú vas con tu carro y te vas en un hoyo y gastas miles o cientos de dólares por arreglar el carro y de repente te cobran impuestos por eso, entonces vos decís, bueno, esto es para que estoy pagando impuestos. Y que en el semáforo te asaltan. Sí, no, y eso es una de... no tienen una visión de desarrollo. O aquí hacen una carretera, fíjate, con esos asuntos de las carreteras y del famoso Citrán, está bien. Pero ¿por qué no ampliaron la calle de una sola vez? No, los mismos carriles, solo porque les echaron cemento, está bien. Y va un bus va a funcionar, está bien. Eso va a ser un poquito estético. Pero espacio, que van a hacer unas trabazones del diablo con eso, y ya se hacen. Tú agarras para acá, trabazón, tú agarras para acá, trabazón. Y la gasolina cara. Me parece a mí que hace falta aquí también una política de consideración social hacia la gente, una política donde digan, no, de mire, consideración fiscal. Y consideración fiscal y social. Fiscales donde se diga, mire, ¿y estos cuáles son los sectores más afectados? Porque al final de cuentas siempre los mismos, pues, los mismos, la misma clase media que es la que paga y los de abajo. Porque repito, el de arriba, él sabe cómo manejar y administrar sus recursos y sabe dónde está, y tienen sus empleados, sus técnicos como para poder quitar cualquier cosa. Pero el pequeño y el mediano no puede hacer eso, mucho menos el ciudadano de a pie, pues. Cuando va de 5 centavos, tú vas al súper hoy y vas al súper al día siguiente, yo como siempre he sido un observador social, ya la pasta de dientes ya no cuesta lo mismo, de un mes para el otro, y los 12 meses hay una inflación galopante aquí, yo diría arriba del 6% al año. Arriba. Depende del sector, ¿verdad? Pues sí, depende del sector, pero resulta que todas las cosas de primera necesidad tú tienes que comprarlas. Digamos, ahora la crisis que hay alrededor del frijol y del arroz es increíble. Ahora, fuera de cámaras, Carlos Remberto, recordábamos los tiempos de la alianza productiva. Correcto. ¿Tú no crees que vendría siendo una buena idea y un buen momento para recrear esa alianza productiva? Correcto. Para que se luche por políticas sanas, que se luche por la productividad, valga la redundancia, que se luche por generar fuentes de empleo, que se luche por crear las condiciones objetivas para que en este país haya inversión y que seamos un país atractivo para la inversión extranjera. ¿Tú has considerado esa misión sí, parte de FENAPES? Es más, desde aquí les hago una invitación a ANEP, Cámara de Comercio, a todos los sectores productivos, de que platiquemos y formemos un bloque productivo, como tú bien dices, porque yo fui vicepresidente de la Alianza Productiva en esa época, Conrado y Guayo Menéndez fueron... Conrado López Andreu. Sí, fue presidente
¿cómo se llama? Y Guayo Guayo Menéndez. Menéndez también, y no me acuerdo que yo siempre mantuve la vicepresidencia, como no me movía, y siempre, y entonces hicimos un buen papel, hombre, y hacíamos buenas exposiciones. A los gobiernos le decíamos al presidente Duarte que era una persona que se podía platicar con él. Yo con el presidente Duarte platicaba, y mire, presidente, fíjate que pase, como no, me decía, venga y exponga su problema. Y entonces, mire, la pequeña empresa tiene este y este problema, ¿cuál es la solución? Esta y esta. O sea, le llegaba con el problema y le llegaba con la solución. Era un hombre abierto. Entonces creo yo que si el presidente Sánchez Serén hace eso, este país tiene esperanzas de salir, porque solo a través del trabajo honrado y la productividad podemos salir. Hay que hacer más empresarios en este país. Si este país es un país muy pequeño en territorio, pero grande en gente. O sea, aquí tenemos 6 y pico de millones de habitantes que a través del intercambio de bienes y servicios podemos hacer que este país sea un país rico y que tenga viabilidad económica. De lo contrario, es muy difícil, es un proceso demasiado lento, porque no hay que estigmatizar al empresario. El empresario es de derecha. No, sí, aquí ya no es cuestión de derecha ni de izquierda. Aquí es cuestión de objetivos. ¿Objetivos de qué? Y de visiones económicas. Porque cuando tú tienes recursos, pues estás más tranquilo. Como decía alguien por ahí, el dinero no es todo en la vida, pero calma los nervios. Así es que ese es el reto que debemos de tener, hacer de que este país sea rico, pero que no hayan los pobres menos, no hacer más pobres. Yo creo que al revés, hay que hacer gente que tenga más recursos. Y fíjate que yo creo que de lo que se trata, Carlos Remberto, es de generar círculos virtuosos. O sea, estadísticamente aquí en El Salvador, por cada porcentaje del PIB que se crece, son 127 millones de dólares más que recauda el Estado, sí, sin aumentar los impuestos. Así es. Entonces, ¿por qué no enfocarse en el crecimiento económico que viene únicamente a través de la inversión para generar los recursos necesarios para las necesidades? Ahora, que esas necesidades sean racionales, ¿verdad? A mí me incomoda y me molesta que en este gobierno saliente los gastos de viaje sean secretos de Estado. No puede ser. Acabamos de tener aquí a diputados que han ido a Moscú, no han dicho ni cuánto costó ese viaje, ni para qué fueron. El otro día estaba leyendo en el periódico que los diputados están exigiendo 32 millones de dólares para nuevas oficinas. Todas esas cosas, yo creo que la clase política, a través de la bestia, como le digo yo, que es el Estado, el aparato estatal, tiene un apetito insaciable. El problema es que ese apetito insaciable se está acabando este país, ¿verdad? Están ordeñando la vaca de tal manera que ya dentro de poco solo el cacaste va a quedar. Mira, yo creo que todo se puede hacer en un país, modernizar el país se puede, pero hay que buscar primero los recursos. Y las prioridades. Y las prioridades, correcto, que es prioritario. Entonces, si es prioritario, pues se hace. Pero hay que buscar, hay que empezar invirtiendo todo. Imagínate vos lo que se puede hacer con 100 millones de dólares a nivel de pequeña empresa. Generarías empleo masivo, pues. Si por cada $1,000 podés emplear a una persona. Pero fíjate que fuera empleo masivo y de gente que va a pensar de aquí en adelante de una manera positiva de cómo hacer más dinero. Pero fíjate que tenés el ejemplo de los uniformes y los zapatos para los hipotes del colegio, de la escuela. No le pagan a los suplidores. Pues, y la mayoría de suplidores son pequeños sastres, pequeños talleres de zapatos, pero sí tienen plata para otros gastos, ¿verdad? Sí, no, por eso te digo, es que hay muchas cosas que arreglar. El ministro tiene que establecer prioridades en su cartera. El presidente de una autónoma tiene que establecer prioridades. Fíjate que yo estuve en CEPA 10 años representando a la empresa privada, en CEPA, del 80 al 90, y ahí establecíamos prioridades. O por ejemplo, una vez nos salió de que había que hacer una ampliación del aeropuerto, no sé qué, miren, pero también hay que arreglar el puerto de Acajutla primero. Entonces establecimos la prioridad, que era más importante arreglar el Acajutla que hacer las salas, no sé qué, que eso se hizo después. Entonces, creo que hay una mentalidad de prioridades, las cosas van caminando. Pero cuando porque a mí me conviene que mejor arreglen el aeropuerto, hagamos allá, entonces creo que no es así la cosa. Entonces se necesitan, ahí estaba el presidente en esa época, Luis Andreu, un hombre
muy sanos, honrados. Yo lo conocí, Dios en gloria lo tenga, muy capaz. Entonces, y él decía siempre, miren, manejemos esto con austeridad. Y nosotros allí nos manejamos íbamos a los viajes que eran necesarios ir. En 10 años yo sí que estuve ahí, sí fui a 10 viajes en 10 años, pero porque íbamos a ver el Canal Seco de México, que íbamos a ver qué políticas tenía el puerto tal y cosas así de interés. No íbamos solo por ir a pasear, eso, ir a pasear, no. Bueno, yo todavía mantengo en el Parlamento Centroamericano, cuando a mí me invitan a una cosa y yo siento de que es prioritario, voy a la directiva y digo, mira, esto es prioritario. Pero si siento que no es prioritario, no voy a pedir viáticos para ir a pasear, a hacer qué. Me explico, porque uno después hay que rendir un informe que fue a hacer. Pero hay gente que no tiene ese concepto, le sale un viaje y ahí van. ¿Verdad? No, pero aquí los viajes son secretos de Estado. Pues sí, eso no debía ser así, porque deberían de explicar primero las razones, ¿verdad? Por qué se va y por qué. Por lo menos en el Parlamento así nos manejamos, porque con ese presupuesto tan chico que tenemos, hacemos milagros, pues. Así es que es una invitación, pues no quiero decir que eso pase en todos lados. Hay diputados aquí en El Salvador muy responsables también, hay gente muy capaz y muy responsable. Hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. Yo te digo, mira, hay de todos, digamos yo, de los diputados más responsables y mejores que he tenido la oportunidad de conocer, han sido diputados de izquierda. Sí. O sea, Gerson Martínez cuando fue diputado fue un excelente diputado. Sí, estamos de acuerdo. Jorge Villacorta, sí. Aparte de ser simpático, el Jorge, sí. Era alguien que estudiaba y que se metía en los temas y establecía prioridades lógicas. O sea sí, pero te digo, es que la política, digamos así, que es un mal necesario. Sin política un Estado no puede existir. Pero también los políticos tenemos que ser consecuentes. Como tú dices, el 80% de los políticos les doy el aval. Por supuesto, así como hay malos abogados, hay malos políticos. El aval pero amarradito. Pues sí, así con su... Entonces, los sastres, hay sastres malos, sastres buenos y así. Y hay desastres. Sí, hay desastres también. Así es que así es nuestra sociedad, pero tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad es de que el político tiene que ser para servirle al pueblo, no hay de otra. Y lógicamente tiene que cobrar un salario, pues, porque no va a vivir del aire, estamos de acuerdo, pero que sirvan. ¿Verdad? Que tenga el espíritu de servicio, decir, bueno, me han nombrado alcalde para ver cómo mejoro este pueblo, no me han nombrado alcalde para irme a traer los impuestos. Pues, o para cerrar empresas. O para cerrar empresas, en vez de ir a decirle que le puedo dar, irlo ya a vacunar de teleentradita. ¿Verdad? Ahí Taiwán, por ejemplo, yo estuve hace 30, bueno, he estado varias veces, pero hace 30 o 40 años estuve con un amigo y llegamos a una fábrica de carrey y estaba un señor del banco ofreciéndole dinero. Le decía, mire, le vamos a dar $100,000. ¿Y qué garantía? Nada, solo ponga cinco personas más a trabajar aquí. Esa era la gran exigencia. No había garantía hipotecaria, que pusiera 5 personas más a trabajar en la fábrica de peines de Carey. Eso era todo, para exportar. Sí. Pero aquí no, tú vas al banco y... te piden la magnífica. Y que si te has portado bien en los últimos 50 años, que quién era tu mamá, tu papá. No. Pero ya se nos acabó el tiempo, Carlos Remberto. Quiero quedarme comprometido contigo a tratar de desarrollar esa alianza productiva, bueno. Carlos Remberto, porque yo sí creo que se debe hacer una alianza de la gente que produce en este país. Correcto. Porque no es posible que se castigue al tejido productivo de El Salvador. Así que me tienes a la orden. Muchas gracias, Carlos Remberto. Igualmente, muchas gracias, Alfredo, y al Canal 21 por esta oportunidad de decirte pues, que nosotros siempre estábamos constructivamente tratando de hacer patria en El Salvador. Pues yo desde joven me he dedicado a eso y quiero seguir haciéndolo mientras Dios me lo permita. Así es que a tus órdenes, Alfredo. Muchas gracias, Carlos Remberto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.